Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Puede tomar su lugar en esta preciosa mañana. Y no deje de alabar a Dios. Amén. Porque eso dice la Escritura. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. En el transcurso del tiempo, pueblo del Señor, en que los niños, ¿verdad?, los preadolescentes no se encaminaban acá, por ratitos nos quedábamos callados. Por ratitos estábamos con la boca cerrada, no decíamos nada. Es necesario, pueblo del Señor, que esté un moderador acá. Es necesario que haya alguien con micrófono y que diga, alabe y glorifique al Dios vivo. ¿Verdad que no es necesario? Si sabemos lo que la Escritura nos enseña. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Decir, Santo Jehová, bendito Dios, Jehová reina. Se vistió de magnificencia el Rey, poder y gloria en su santuario. Bendito es el nombre del Señor. Pero en veces como que se nos cierra, ¿verdad?, nuestra boca. Aquellos, dice, ¿verdad?, que fueron llevados cautivos a Babilonia en un tiempo. Pues dice, ¿verdad?, que los habían tomado cautivos les decían, como mofándose, burlándose, cántenos ahora de aquellos cánticos que ustedes cantaban en Sión. ¿Y qué dicen ellos? Si habíamos colgado, dice, en las riberas del río, en los sauces, ahí colgamos nuestros instrumentos, dice. Se habían despojado de aquello que el Señor les había dado para que entonasen cánticos a Jehová. Pero luego había algo en ellos que decía, ¿cómo? Es que no puedo yo quedarme callado. ¿Cómo si cantaremos a Dios cánticos a Jehová en tierra de extraños? Pero luego había algo que les decía a ellos y no los dejaba quietos. Pierda mi diestra su destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si yo de ti, oh Jerusalén, no me acordara. Debemos nosotros siempre en nuestra memoria tener el deseo de glorificar a Dios, porque esta es una dicha, este es un privilegio que se nos ha sido otorgado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Escritura en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habíamos pecado por causa de Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado por un hombre entró al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecadores. Pero por eso, ahora hemos sido nosotros bendecidos de tal manera, amados hermanos, de que alcanzamos el favor y la benevolencia de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo, su amado Hijo. Yo no sé si usted se pone a pensar, si usted medita en un momento, eso lo sabe usted y lo sabe el Señor, en qué condición antes nosotros estábamos, hermanos, desarraigados, destituidos. Ciertamente teníamos vida, pero era una vida desdichada por cuanto habíamos nacido bajo la condenación y la maldición del pecado. Pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta de que hubo uno, de que nos amó de tal manera que no le importó lo que leía nuestro hermano Denis al principio, yo me regocijaba y me sigo regocijando en el Señor, que aquel que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, decía la palabra del Señor. Y eso es lo que nuestro hermano leía en la mañana al principio del servicio. Sino que tomando forma de siervo, dice, se despojó y vino a sufrir, a padecer el oprobio. Ciertamente, amados hermanos, un hombre, nuestro Señor Jesucristo, le voy a decir, a la temprana edad, como de 30, 33 años y medio, el Señor da su vida, ofrenda su vida en rescate de la nuestra, ¿verdad? Cuando nosotros decimos aún, ¿verdad? Nosotros decimos, estoy en la flor de la juventud todavía.
Más que dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo en el profeta Isaías 53. Fue quitado de la tierra de los vivientes, y su generación, ¿quién la podrá contar? Si fue desarraigado de la tierra de los vivientes, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por el que pecó. ¿Y quién fue el que pecó? Si no fui yo y fue usted. Toda la humanidad pecó, pero al Señor le plació el ofrendar su vida, y vino, sufrió cuantos dolores padeció, el oprobio, el vituperio, amados hermanos, y viene el Señor Jesucristo y nos da este regalo inmerecido que ahora nosotros tenemos. Porque ¿quién merecía esto, hermanos? Si ciertamente estábamos perdidos en vuestros pecados y delitos, eso dice el apóstol Pablo a los Efesios. Estábamos nosotros, ¿verdad?, perdidos. Íbamos por ahí, amados hermanos, sin camino, sin rumbo, le dábamos para allá, como el tamo que lo arrebata el viento, hasta que llega a un punto donde lo amontona, se pierde, se pudre y nunca más se supo de la hoja, del tamo. Así caminábamos nosotros en otro tiempo. Eso nos enseñaba el predicador anoche, que eso era en otro tiempo, pero que ahora nosotros hemos venido a alcanzar el favor y la benevolencia de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿verdad?, que nos adoptó, haciéndonos hijos suyos por medio de Cristo. O sea que me adoptó. O sea que yo era huérfano o tenía otro padre. Amén. Porque usted sabe, ¿verdad?, el proceso que hay cuando alguien adopta a un niño en esta tierra. ¿Verdad? Es porque aquel no tenía padre, o tenía padre, pero el padre lo desechó ahí. Pero aquí es similar, le voy a decir, pero un poco diferente. Porque ciertamente teníamos padre. El padre de toda mentira, que el Señor lo reprenda. Él era nuestro padre en otro tiempo. Y no fue que Él nos haya, se lo voy a dar a otro que los adopte. No. Ese malvado, ese ingrato, que el Señor lo reprenda, nos tenía oprimidos ahí. Pero por medio del sacrificio de Jesús, por medio de aquella sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, el Señor nos arrebató, hermanos, nos sacó, dice que rompió las prisiones de hierro, los barrotes a donde estábamos. Eso dice el Salmo 107. Nos sacó, hermanos, y miren, nos puso en un camino diferente. Enderezó mis pasos, dice el salmista David. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo. O sea que lo que cantábamos anteriormente, ahora ya no lo cantamos. Ahora cantamos alabanzas al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Un cántico nuevo se nos fue dado. Quitó, dice, nuestra vestimenta de luto que teníamos y nos ciñó de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Bendito Dios. Pero en veces como que no alabamos a Dios. Y se lo digo porque me pasa. No vengo a decirle a usted porque yo lo estoy viendo a usted. No, porque yo primeramente me examino lo que está pasando conmigo, lo que está pasando en mi vida, para poderle yo venir a hablar a usted. Porque hay muchos que primeramente miran lo de allá y van para allá, y primeramente no examinan su caminar. Y el predicador debe de predicarse a sí mismo. El que enseña debe enseñarse a sí mismo. Esto nos enseña la escritura de nuestro Dios. Porque fácil es pararse y predicar y tirar para allá y tirar para acá y yo bien tranquilo. Pero no es. Entonces ahí es a donde caen los fariseos y los hipócritas, que ponen cargas a otros que ellos no son capaces de moverlas con un dedo. Bendito sea el Señor, pero eso es otro. Entonces, estamos enfocados en el perdón de nuestros pecados
porque el tema que aquí el escritor, amén, le puso al capítulo 6, vea que dice, muertos al pecado. Entonces vamos a estar caminando bajo este tema, muertos al pecado. Bendito es el nombre del Señor. Soy una persona que casi, ¿verdad?, no pongo temas en los mensajes, gloria sea al Señor, porque luego, ¿verdad?, personas que dicen saber mucho, luego lo llevan a usted que con el tema, y si usted se desvió un poquito, no, que ya se me salió del tema. Bendito Dios. Pero le voy a decir algo, amados hermanos, en el amor del Señor. Y aquí está mi pastor y aquí hay líderes presentes. De que cuando nos paremos a predicar, hay personas que por eso toman miedo pasar al altar a predicar, porque los van a juzgar que se salieron del tema, que van por otro lado, que van delante del Señor y de mi pastor y de mis líderes. Le voy a decir yo, no tenga temor usted. Cuando usted pase a este lugar, si usted habla palabra de Dios, no piensa que empiece por Filipenses, que vaya al Éxodo, que pase por Proverbios, no pasa nada, amados hermanos, es palabra de Dios que usted va a hablar. No se confunda, porque en veces, ¿verdad?, como que los cohiben, que porque se dio un tema tenemos que seguirnos y no podemos desviarnos del tema, amados hermanos. Si nosotros por gracia somos salvos, si nosotros, ¿verdad?, salimos de la más vil escoria, amados hermanos, de ahí salimos. Pero sí asegúrese de cuando, ¿verdad?, se le nombre, predique la palabra de Dios, hable palabra del Señor, lo que está acá. Y no tenga temor de que alguien le va a decir, no, pero es que el tema, usted se salió ahí, por ahí no lleva eso de otra. Hay unos que dicen que si empieza en el Antiguo Testamento, usted no puede pasarse al Nuevo Testamento. Que si usted predicó, empezó en el Nuevo Testamento, no puede ir atrás. Si toda la palabra es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Si es que fue el hombre, ¿verdad?, que le puso Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra del Señor es una y dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bendito es el nombre del Señor. Alabado eres, Señor. Entonces vemos que nos encontrábamos en la condición de pecadores, que habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El pueblo de Israel, amados hermanos, caminó un tiempo, anduvo cierto tiempo, caminaron, ¿verdad? Pero luego viene, cuando ellos caminaban por el desierto, viene y se les da la ley. Eso dice también el libro de Romanos, que a donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. Y que la ley, amado pueblo del Señor, dice que vino, oiga bien, para lo que vino la ley, para que abundase el pecado. Amén. Y yo me alegro y me regocijo en mi Dios por las palabras que ahí están escritas, porque dice que la ley vino para que abundase el pecado. Pero usted sabe qué es lo que más dice después de ese pasaje, en este mismo pasaje. Pero que cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Entonces eso a mí me llena de gozo y me llena de regocijo, amados hermanos, porque la ley fue introducida por medio de Moisés al pueblo, ¿verdad? Y entonces ahí se empezaron a ver las cosas malas y pecaminosas del pueblo en el caminar. Allá, ¿verdad?, en el Éxodo capítulo 20, de por ahí en adelante, usted puede encontrar de que, ¿verdad?, pues ahí se le dan los mandamientos al pueblo de Israel mientras se encontraban allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Moisés pues sube y recibe, amén, la instrucción, y la nube se posa ahí, ¿verdad? Y pues el Señor habla y les da sus mandamientos al pueblo de Israel, a donde dice: no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. Y ahí están escritos detalladamente los mandamientos de nuestro Dios para el pueblo. Amén. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que ya, a donde dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Pues los romanos son de Roma, están en Italia ellos, ¿verdad? Entonces eran un pueblo que no era judío. Ciertamente, posiblemente, ¿verdad?, allá en el aposento alto, a donde aquellos hombres dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, pues ellos esperaban unánime juntos el Espíritu de la promesa, que alguno se haya encaminado y haya llevado el Evangelio a aquel lugar.
Amén. Porque, ¿verdad? En base a la escritura no fue Pablo el que fue a predicar a Roma para que convirtiesen. Pablo tenía el deseo, dice, yo tengo el deseo de ir a vosotros, dije en el capítulo 1, ¿verdad? Porque después de que viene de su tercer viaje misionero a Jerusalén, él, ¿verdad? Escribe esta carta y dice, yo tengo deseo de ir a vosotros, pero se me ha estorbado. No se me ha permitido el que yo vaya a ir. Yo tengo todo mi deseo. Muchas veces yo he querido ir a vosotros, ir a verlos y hablar de las proezas. Por lo cual le escribe esta carta a los romanos, ¿verdad? Él les deja, pero vemos cómo empieza Pablo. De la manera de los saluda y luego conforme va escribiendo, va dejando saber al hombre que el hombre era pecador. Pero luego viene y conforme va dejando saber que el hombre es culpable de juicio porque pecó delante de Dios, también va diciendo de que vino uno a dar su vida, que por medio de la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos sido justificados pues por la fe, porque tampoco no vimos al Mesías caminar en medio de nosotros, sino que hemos creído de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído que Cristo vino, que dio su vida. Hemos creído que el Señor, ¿verdad?, fue golpeado, fue herido, maltratado, fue crucificado, y que ciertamente dice la Escritura que murió, pero también testifica la palabra que al tercer día Él se incorporó de entre los muertos, burlando hacia el sepulcro y a la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Los burló, los dejó ahí y se incorporó con poder y gloria y salió una vez más. Entonces, en eso es que usted y yo hemos creído. Por eso es que estamos en este lugar creyendo que por medio de Jesucristo hemos sido, ¿verdad?, alcanzados. Hemos alcanzado el favor, la benevolencia y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Entonces, pero vemos, amados hermanos, de que muchas veces queremos perseverar en el pecado. Perseveraremos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque ya la gracia sobreabundó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la manifestación de la gracia, amados hermanos, de tal manera, amado pueblo de Dios, de que es incomparable esto lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque ciertamente la ley fue introducida, empezaron las obras a desobedecer todo, ¿verdad? Empezaron a verse los errores, las faltas, las transgresiones que el pueblo cometía delante del Señor, y el Señor misericordioso con ellos. Y el Señor misericordioso con él hasta un punto, oiga bien, porque ciertamente les perdonaba unas cosas, le voy a decir un poco leves, pero habían cosas de que el Señor era fuego consumidor, y es fuego consumidor. Eso dice la Escritura. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y por eso usted y yo no debemos ni podemos, y hasta pecado es pensar en querer volver a pecar, solamente porque el Señor es nuestro abogado, solamente porque el Señor intercede por nosotros, que si pecamos, dice Juan, abogado tenemos con el Padre. Y por eso quiero pecar y voy para allá y sigo pecando, porque el Señor es mi abogado. Gloria a Jesús. Pero dice Pablo, no, en ninguna manera. Ya la gracia no va a sobreabundar más de donde ya sobreabundó. Porque ya Cristo dio su vida. Cristo ofrendó su vida para rescatarnos a nosotros. No podemos nosotros perseverar en el pecado. ¿Y de qué manera, amados hermanos, perseveramos en el pecado? Les dije anteriormente de que el Señor ciertas cosas se las perdonaba, ¿verdad? Pero había cosas graves en las cuales, hermano, destruía aún de su pueblo.
Eran multitudes que morían por causa del pecado. Y quiero llevarlo, yo sé que muchos conocen este pasaje, si no lo han leído, si no, ¿verdad?, lo han escuchado, pero quiero que me acompañe al libro de Números, en su capítulo 16, y nos vamos a dar cuenta de que ahí, ¿verdad?, lo que pasó ahí. Dice, ¿verdad?, que esa es la rebelión de Coré en contra del siervo del Señor, en contra de Moisés y en contra de Aarón, su hermano. Ciertamente, amados hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta, la palabra del Señor relata en el Éxodo que dice que ellos eran levitas. Amén. Descendientes de la tribu de Leví. Leví, dice la escritura, que él tuvo 3 hijos, que tuvo a Gersón, ¿verdad?, los cuales se le llaman los gersonitas. Dice que también tuvo a Coat, los cuales las descendencias de él son los coatitas, y que tuvo su tercer hijo, el cual fue Merari, que se le llaman los meraritas. Y vemos de que prestemos atención en el de Coat. Amén. Bendito Dios en el nombre de Coat. Pues Coat dice que tuvo hijos también. Y dice que de Coat nació Amram. Y de Amram, y también le nació Izar. Y tuvo otros 2 hijos. Pero nos vamos a enfocar en Amram y en Izar. ¿El por qué? Porque ellos son los que están relacionados con esta rebelión que pasó en este lugar, en este acontecimiento, mientras el pueblo caminaba hacia la tierra prometida. Entonces vemos de que Amram tuvo sus hijos, los cuales fueron Moisés, Aarón y Miriam, su hermana. Pero, ¿verdad?, entonces Izar también tuvo sus hijos, los cuales, ¿verdad?, fue Coat. Coré, perdón, el cual fue Coré. Entonces, Coré con Moisés y Aarón, puros primos hermanos de sangre. Son primos hermanos de sangre. Y verdad, entonces Coré también tuvo otros 2 hijos, los cuales Elcaná y Abiasar y Isaac, creo que se llama también. Entonces, verdad, vemos que entre primos hermanos, de tener tal dicha, tal bendición, tal privilegio, verdad, dice que Coré no le bastó con ser un levita, con ser un servidor en el tabernáculo del Señor, sino que quiso ir más allá de donde el Señor no les había permitido a los levitas, porque ciertamente Aarón fue el destinado como sacerdote, y de Aarón también venía la descendencia sacerdotal, aunque eran descendientes de Leví, pero los demás, sus hermanos, iban a ser levitas, adoradores en alabanza, pero verdad, Aarón venía ya puesto de parte de Dios con el sacerdocio. Entonces vemos aquí que Coré no fue agradecido con Dios, el darle tal dicha, tal bendición, tal privilegio de estar cantándole al Señor, amén, sino que él dice que se levantó y buscó a otros 2 y luego hicieron un complot en contra del ungido del Señor. Amén. No sé si usted ha leído eso, amados hermanos, pero si no, lo puede leer en su casa. Amén. Ahí en el libro de Números, ahí se encuentra narrada, ¿verdad?, relatado ese acontecimiento que pasó. Entonces vemos de que pues se levantan en contra de Moisés y pecan de una manera tan grande delante del Señor, hermanos, por querer, ¿verdad?, por murmurar. Y dice, ¿verdad?, que ahí juntamente con ellos habían otros 250 varones que eran, dice, de renombre, que ellos no eran cualquiera, amados hermanos, eran de renombre, dice la palabra del Señor. Pero vemos de que ahí dice que también llama a Datán y a Abirán, unos descendientes de la tribu de Judá, y hacen el complot. Entonces vemos, amados hermanos, lo que llevó una cosa tan seria, le voy a decir, yo quiero que preste atención en esto, lo que conlleva el pecado.
lo que conlleva el desobedecer a Dios. Ciertamente ellos tenían tal dicha, tal privilegio, tal bendición de que estaban ahí, pero vea que pecan de una manera, amados hermanos, lo cual el Señor dice que abrió la tierra y se los tragó a Coré. Y también vea lo que dice: os es poco, el 16 verso 9, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministréis en el sacerdocio, en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarlos. Les pareció poco a ellos estar allí. Entonces vemos de que el Señor obra de una manera, amados hermanos, de que los llama y los pone y les dice, ¿verdad? Y se presentan ellos enfrente de sus tiendas en el verso 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Preste atención. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Datán y Abirán con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Oiga bien el pecado que ellos cometieron, lo cual pasó a sus hijos y a sus nietos, porque también estaban los pequeñuelitos ahí. Y viene la tierra, se abre, amén, porque el Señor confirmó que el llamado de Moisés y de Aarón era de parte de Dios. Entonces, ¿verdad? Moisés dice, da una palabra de que si ellos son los escogidos de Dios, pues que la tierra abra su boca y se los trague. Y la tierra dice que abrió su boca y se tragó a estos y 250 que venían siguiéndolos a ellos. 253 personas muertas en un momento por consecuencia del pecado. Por lo cual no podemos nosotros estar jugando con el pecado ni menospreciando a nuestros hermanos, porque ellos son hermanos, así la Biblia testifica, aunque son descendientes unos de Coat, otros descendientes de Merari, otros descendientes de Gerson, pero su simiente es Leví. Y en toda la Biblia usted los va a encontrar que el Señor los llama como hermanos a ellos. El Señor siempre los ve como hermanos, aunque sean descendientes de Gerson o descendientes de Coat. Les dice hermanos, pero de sus hermanos yo he tomado también para que sirvan, para que canten al Señor. Entonces nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, también hemos venido a ser hermanos, porque por la misma sangre hemos sido nosotros comprados. O sea que usted y yo somos hermanos, no de sangre terrenal, porque eso se acabó. Para nosotros lo terrenal ya pasó. Ahora nosotros tenemos una ciudadanía diferente, celestial. Entonces nosotros somos hermanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido adoptados hijos suyos. Amén. Y entonces vemos de que estos, ¿verdad? Y vea lo que pasa. Se traga la tierra a estos, y al día siguiente se levanta la congregación culpando a Moisés y culpando a Aarón de que por culpa de ellos esto había acontecido. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Al día siguiente, capítulo 16 de Números, verso 41, para que vean, amado pueblo del Señor, de que no le estoy contando algo que lo leí en una revista, o que tal vez lo encontré en Google o por ahí, ¿verdad? No. Capítulo 16 de Números, verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Oiga, viendo que el Señor confirmó el llamado de sus siervos, aún se levantan y aún perseveran en el pecado. Se levantan y perseveran aún en el pecado esta congregación, por lo cual el Señor les dice, apártense ustedes porque los voy a destruir en un momento. Pero Moisés, amén, manda a Aarón, amén,
de que haga y se presente, amén, y que santifique al pueblo. Pero ya la mortandad dice que había empezado. Y en ese día, vea, digamos ayer cayeron 253 muertos. Al siguiente día dice que mueren 14.700 personas por causa del pecado. O sea, el pecado mata. No podemos nosotros estar jugando con el pecado, porque el pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios dice que es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál es la dádiva de Dios? Sino la salvación de nuestras almas, el regalo inmerecido que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo, esa dádiva tan preciosa, el poder ser pueblo del Señor. Amén. Me está entendiendo en esta mañana. Espero no confundirle, porque la palabra del Señor no es para confusión. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y vemos de que pues quieren culpar, amén, a Moisés y a Aarón. Y el Señor acciona una vez más, y grande mortandad hay en el pueblo por causa de este pecado. Porque viendo el pecado anterior de un día, lo que el Señor había hecho, otros perseveraron en el pecado. Amén. Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No se puede seguir perseverando en el pecado. Ciertamente pecamos, porque si decimos que no pecamos, dice, verdad, hacemos al Señor mentiroso. Eso dice la Escritura de nuestro Dios. Pero verdad, hay personas que predeterminado tienen y están maquinando malos pensamientos en contra de su hermano, que no pierden ocasión para atacar a su hermano. Hermanas que no pierden ocasión para murmurar en contra de su hermana, la cual es su hermana por medio de Cristo. No podemos nosotros estar mal mirándonos, despreciándonos. Más bien, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Así nos predicaba anoche nuestro hermano Kelvin, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos nosotros pecando. Y se hace deliberadamente, porque teléfono contesta. Ajá, y va. ¿Y qué pasa? Se empieza a desvestir a la hermana o al hermano. No le estoy hablando en sentido literal, sino que se empieza. ¿Qué dice Gálatas 5:15? No os mordáis ni os comáis los unos a los otros. Eso escribe Pablo a los Gálatas en su capítulo 15. No os comáis, no os mordáis ni os comáis los unos a los otros. Entonces, ¿por qué se empieza a desvestir la hermana desvistiendo a su hermana lavada con la sangre de Cristo? El hermano desvistiendo, ¿verdad? Les voy a decir, hablando en mal de su hermano, para que sea más entendible, pues. Calumniando a su hermano. Dice, mintiendo en contra de su hermano. ¿Por qué tendemos a hacer las cosas que no son gratas delante del Señor? Si el proverbista escribe y dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y sabemos, esto lo sabemos nosotros. Y entonces, y si sabiéndolo, lo hacemos deliberadamente. Mas dice la Escritura que Jehová es misericordioso, lento, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la rebelión de su pueblo. Mas dice, no tomará por inocente al culpable. Eso dice la palabra del Señor. No tendrá por inocente el Señor al culpable. Entonces no podemos nosotros estar haciendo lo malo. ¿Por qué es que yo le llamo al hermano solo para hablar del otro hermano? Que el hermano hace mal aquí, que el hermano va mal por ahí. Amados en el Señor, pueblos, lo que los niños decían, amados hermanos, toca mi corazón, porque somos pueblo santo para el Señor. Y hay cosas que Pablo las escribe, que fornicación, adulterio, celos, contiendas,
aún ni se mencionen entre vosotros, dice, como conviene a santos. ¿Por qué? Porque somos pueblo santo para el Señor. Pero muchas veces aborrecemos a nuestro hermano. Muchas veces desprecio a mi hermano. Muchas veces desprecio a mi hermano. Hago sentir mal a mi hermano, la incomodo. Y de tal manera que se va haciendo aquello en mí tan normal y tan común, el estar desairando a mi mismo hermano lavado con la misma sangre de Cristo. ¿Y por qué el Señor? Es que el Señor envía la palabra, dice, a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor no quiere que ninguno perezca. El plan del Señor no es que nadie perezca, porque dice San Juan 3:16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la iglesia, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea